Destrozando el materialismo. Bueno, este va a ser un video largo. Iba a poner la animación como la mitad, pero para que no se me duerman, primero voy a poner la animación, ya que le entiendan. Si quieren saber por qué hice esta animación o cuál es el argumento completo, pueden ver el resto del video. Entonces comencemos con esta animación. Dios, la mente, pues es como este programa. La mente puede crear el tiempo y el espacio. En este espacio, pues la mente se puede imaginar objetos, puede imaginarse, por ejemplo, un cono, puede imaginarse un cubo, puede imaginarse figuras más complejas como un toro. Entonces, cualquier cosa que quiera imaginar la mente lo puede crear y simplemente será información. Tanto este cubo como este cono, incluso como el plano, pues simplemente son datos, simplemente son coordenadas, posiciones, vectores, texturas, colores, simplemente es información dentro de este programa. Sin embargo, en este programa no solo se pueden generar objetos, también se pueden generar otras cosas como cámaras. Entonces ponemos la cámara Archimago y ponemos la cámara Ateo 1. Estos objetos que ven acá, este de acá atrás y este de acá atrás, son cámaras por las cuales puedes interpretar este mundo virtual. Sería como equivalente a la conciencia. Desde el idealismo, sí podemos decir que hay un mundo objetivo, hay una realidad objetiva, pero esa realidad objetiva sigue siendo mental. Y así, cuando lo procesas desde la cámara de Archimago o desde la cámara del Ateo 1, pues vas a tener una versión subjetiva de esta realidad objetiva. Por ejemplo, si entramos aquí a la cámara de Archimago y vemos desde la cámara de Archimago, pues esto es lo que está viendo Archimago. Podemos ver que el objeto rojo pues casi lo está tapando. En cambio, si entramos, por ejemplo, a la cámara del Ateo 1 y vemos desde la cámara o la conciencia del Ateo 1, pues esto es lo que está interpretando el Ateo 1 del mundo. Que tengan dos visiones del mismo mundo no está demostrando el materialismo. Que dos almas compartan la información de un mundo no significa que el mundo sea otra cosa, información compartida, información procesada por dos almas desde diferentes puntos. Entonces, bueno, y aquí no simplemente está la visión de cada uno, sino lo que sería el rendereado. El mundo es virtual, es información, y el rendereado sería pues el resultado final que obtienes al procesar toda la información de este mundo. Por ejemplo, si estamos en la cámara del ateo y le ponemos, activamos esa cámara, esto no es lo que va a ver el ateo, porque esto todavía no está procesado. Si le ponemos aquí render image, esto es lo que está viendo el ateo. Y aquí podemos cambiar lo que ve. Por ejemplo, tenemos otros objetos como es la lámpara. Este de acá es una lámpara, es la luz. Por ejemplo, si quitamos esta lámpara, si quitamos esta luz y yo quiero ver desde lo que ve el ateo, pues el ateo ve todo oscuro porque no hay luz. Entonces, si le ponemos otra vez esa lámpara, entonces, aunque sea la misma realidad objetiva, se va a procesar diferente. Antes el programa estaba procesando cómo se vería esto sin luz y ahora va a procesar cómo se ve eso con luz. Así es como se ve. O por ejemplo, ¿qué tal si le ponemos otra luz? ¿Qué tal si ponemos otra lámpara? Entonces, este de acá, este objeto de acá, es otra lámpara. Y rendereamos, si queremos ver lo que va a ver el ateo 1, pues esto es lo que va a ver el ateo 1. Podemos ver que ya hay una luz sobre estos objetos, pero eso no significa que esto deje de ser otra cosa que información. Es decir, en el proceso de ver, lo único que está haciendo es el programa, es decir, bueno, si tienes este emisor de luz, si tienes estos objetos, si el emisor de luz tiene todos los parámetros que ven del lado derecho abajo, entonces, ¿cómo vería el ateo? ¿Cómo chocarían los fotones en este objeto? ¿Cómo rebotarían en esta cámara? ¿Y qué sería lo que vería el ateo? Es decir, lo que ve el ateo, pues es simplemente el resultado de un proceso de información, de una relación de todos estos objetos virtuales. Entonces, obviamente, el proceso de que un foco lance fotones, choque con un objeto, llegue a tus ojos, se procese por el cerebro y todo, jamás está demostrando el materialismo. Simplemente está demostrando que hay objetos virtuales que están interactuando con objetos virtuales y que te dan resultados como una imagen. Puede ser una imagen visual, puede ser una imagen auditiva, puede ser una imagen táctil, pero simplemente es un procesamiento de información.
Entonces podemos hacer esto todavía un poco más complicado. Por ejemplo, podemos ponerle, en lugar de que esté solo la conciencia del ateo 1 flotando por ahí, le podemos poner ojos. ¿Qué son los ojos? Sino otros objetos. Somos Dios, podemos crear tantos objetos como queramos y podemos relacionarlos como queramos. Entonces, dependiendo de estos objetos, podemos hacer que se cambien las propiedades de la cámara y eso simplemente es programación. Por ejemplo, si hago estos objetos que sean un poco más alargados, pues sería equivalente a tener miopía. Y yo solo programo para que si los ojos son alargados, las propiedades de la cámara, como la profundidad y todo, cambien y va a hacer que vea borroso. Podría incluso añadir otros objetos que serían como lentes para corregir esta distorsión del ojo. O simplemente podemos corregir el ojo y volvería a ver bien. Y así, como lo podemos hacer más complejo, pues podemos programar todavía más complejo, podemos inventarnos otro objeto, podemos inventarnos, por ejemplo, un cerebro y que ahora lo que vea la cámara 1 no solo dependa de las propiedades de la cámara así nada más, sino que también dependa de las propiedades de los ojos y las propiedades del cerebro. Pero jamás, en ningún momento, estás demostrando el materialismo, solo estás demostrando que tienes un montón de objetos que son información, porque la luz, los emisores de luz son información, los fotones son información, los objetos son información, los ojos son información, el cerebro es información. Lo único que estás haciendo cuando le das render, bueno, ¿qué pasaría, qué vería yo como alma si todos estos factores se juntaran? Y entonces es cuando te da el resultado. Lo que verías tú pues es justamente eso, es lo que te da el cosmos, eso es lo que podríamos llamar la experiencia, el qualia, esa es la interpretación que tú tendrías, pero los ateos se confunden y piensan que solo el qualia del cubo, por ejemplo, el qualia del azul, el qualia del color rojo, el qualia del color verde, solo se refiere a esto, pero con mental no me refiero solo a los qualias, me refiero a todo este mundo y a todo este procesamiento de información que está haciendo que las almas pues interpreten esta realidad virtual, esta realidad mental, tal cual la están interpretando. Entonces, tú puedes hacer este programa tan grande como te lo imagines, le puedes poner tantos objetos, tantas relaciones de objetos como se te ocurra, pero al final solo sigue siendo un montón de objetos virtuales interactuando entre ellos según la programación, el emisor, los fotones, los objetos, los ojos, el cerebro, todo es mental. Y esto solo es un software hecho por seres humanos. Ahora imagina el poder de un Dios, de una mente viva, capaz de procesar cosmos enteros. Entonces, ahora que ya más o menos entendieron a qué me refiero, que desde el idealismo sí puede existir una realidad objetiva, pero que esa realidad objetiva también es mental, que desde el idealismo también puede haber un retraso. Por ejemplo, de aquí a que salen los fotones del emisor de luz que chocan acá, que llegan a los ojos, que son interpretados por este objeto, podría haber un retraso, por ejemplo, de 80 milisegundos, pero eso no está demostrando que esto deje de ser un cosmos meramente mental, un cosmos meramente virtual. Entonces, vayamos con la siguiente parte de esta presentación. Ahora sí vamos con la presentación destrozando el materialismo. Antes le iba a poner ver desde el idealismo, pero creo que es un mejor título, pero bueno, aquí ya están los dos. El contexto, bueno, un ateo me dijo que soy un orate porque mi postura es infalsable e indemostrable, que no puede ser comprobada de ninguna forma, que lo que digo solo es diarrea verbal. Él dice que somos muy diferentes, porque si a él se le dan pruebas, pues aceptaría lo que yo digo, pero que yo jamás aceptaría las cosas, aunque viera pruebas de ello. Dice que yo no puedo salir del hoyo en el que me he metido. ¿Tendrá razón? Bueno, se la regreso. Yo le digo que es completamente al revés. En mis videos soy yo el que siempre pide pruebas. Si los han visto muchas veces digo, si alguien me demuestra que existe la materia como algo ajeno a la mente y diferente al pensamiento, ese día me vuelvo materialista. Yo estoy dispuesto a cambiar, pero son los ateos materialistas los que han fallado en demostrar a su ser imaginario. Lo obvio, porque es claro que es imposible demostrar que la materia existe más allá de la mente y como algo distinto al pensamiento. Ninguna mente puede salir de sí misma para comprobar las afirmaciones gratuitas de los ateos. El materialismo no es empírico, no es empirista, porque se centra en un ser que existe más allá de las diferente a las experiencias. ¿Cómo va a ser algo empírico? El materialismo no es científico, porque por definición no puedes experimentar con algo que está más allá de las experiencias. Pero por fin el bruto se da cuenta.
platicando conmigo me escriben. ¿Y cómo se supone que te voy a mostrar materia que sea ajena al pensamiento? Me estás pidiendo un imposible, cerdo deshonesto. Bravo, bravo, por fin, ese es mi punto. Si tú mismo sabes y te das cuenta que es imposible demostrar el materialismo, uno, ¿para qué carajos lo propones? O peor aún, dos, ¿en base a qué carajo lo propones? Porque estás proponiendo algo que no puedes demostrar, que tú mismo dices que es imposible demostrar. Entonces, ¿quién es el cerdo deshonesto que tiene una propuesta infalsable, indemostrable, que no se puede comprobar? ¿Quién es el de la diarrea verbal? ¿Quién es el que está en un hoyo del que no puede salir y ni cuenta se da? En su defensa, puedo decir que este no es el único ateo que lo hace. Es un error muy general que me encuentro en muchos ateos. Es parte de la creencia atea. Por ejemplo, otro ateo me dice, es como decirle a alguien con delirios de persecución, aunque le digas que nadie lo persigue y le mostrara que no hay nadie que lo persigue, eso eres tú. Y luego me dice, tú dices que todo es mente y pensamiento y no hay forma de decir que no, ya que para ti eso es imposible. Yo le contesto, claro que no, si hay una forma en que tú me puedas mostrar que no todo es mente y pensamiento. Si tú me mostraras algo que no sea mente o pensamiento, pues tan fácil, con eso bastaría. El problema justamente es que eres tú como la persona que tiene un delirio de persecución, aunque te diga que no existe la materia como algo ajeno a la mente y distinto al pensamiento, tú vas a seguir creyendo que te persigue. En tu delirio no te das cuenta que no puedes demostrarla, solo insistes que está ahí. Bueno, pues está ahí, muéstramela, analiza. Yo te puedo mostrar a la mente y al pensamiento. Tú y yo y todos nosotros somos mentes. Pensamiento es todo lo que hemos vivido toda nuestra vida. Ahora tú puedes mostrarme a mí algo que no sea mente o pensamiento. Entonces, ¿quién está delirando aquí? ¿A quién persiguen cosas inexistentes? Ateos, ¿dónde está su materia? El problema, justamente, es que el ateísmo es una creencia. No se puede debatir, no se puede discutir como una creencia. Peor si es una creencia tan fanática que se llama a sí misma la no creencia. Los ateos se llaman los no creyentes porque ni siquiera pueden aceptar que lo suyo es una creencia, mucho menos que es una creencia errada. En tanto los ateos sigan creyendo en un ser más allá de toda experiencia, que se mueva a lo bruto y forma todo sin querer, pues no habrá argumento racional que sea suficiente. ¿Cómo puedes combatir contra tal delirio? Ninguna prueba podrá satisfacer a los ateos. Así solo exista mente y pensamiento, no podrán entender el idealismo. Así el materialismo sea indemostrable, tendrán fe absoluta en él. No podrán ver a su alma, así ellos mismos sean almas. No podrán ver diseños inteligentes, así todo sea un montón de información procesándose en su mente. Lo más gracioso es que por un lado los ateos dicen que mi postura es infalsable y luego los brutos dicen que mi postura es falsa, porque la materia, entendida desde el materialismo, está demostrada y solo yo soy el que no la veo. Entonces decídanse, mi propuesta es infalsable o mi propuesta es falsable y además ya se encontró como falsa. Decídanse, locos. Ahora sí, viene lo bueno. En su intento por salvarla, este primer ateo me dice, ¿el materialismo infalsable? No. ¿Indemostrable? Solo en tus propios términos, porque la manera en que lo pides es como tratar de mostrarle los colores a un ciego. Aunque no pueda salir de mi mente para observar la materia, sí que existe evidencia indirecta que nos lleva a pensar que una piedra existe más allá de nuestros pensamientos, y estas son algunas razones. Ojo, noten que subrayé que él puso evidencia indirecta y que nos lleva a pensar. ¿Por qué lo subrayé? Porque es claro que no puede mostrar la materia directamente, entonces va a intentar demostrar que existe indirectamente. Nos va a llevar a pensar, es decir, va a usar retórica, argumentos, palabras para intentar convencernos que su materia existe, aunque no la pueda demostrar directamente. Ojo, esto ya no es ciencia para nada, simplemente es un ejercicio filosófico que va a hacer este ateo para intentar justificar su ateísmo materialista. Como diría el otro ateo, va a intentar demostrarnos que no está loco y que la materia que lo persigue es real. Entonces, en este video lo que estoy debatiendo es su primer argumento. Él dice que la piedra no aparece mágicamente en tu cabeza, que es una interpretación que hace tu cerebro al captar estímulos externos a través de los sentidos. Primero está la luz que rebota en el objeto y es captada por el ojo, luego el cerebro construye una representación mental de algo que parece haber estado siempre allá afuera. Entonces cualquier cosa que percibas ya se encontraba en su lugar por lo menos 80 milisegundos antes, que es lo que tarda el cerebro en construir una imagen o modelo mental. Así pues tenemos que primero está el objeto y luego viene la experiencia, el ver, el oír, el degustar, etc.
Aquí es donde entra la animación que puse al principio del video. Como se dan cuenta, yo no estoy negando los objetos. Yo no digo que los objetos, yo lo que niego es que los objetos existan más allá de la mente como algo ajeno al pensamiento. Yo no niego que hay una realidad objetiva, yo digo que es mental. Yo no niego el proceso del ver, digo que es un proceso mental. Yo no niego el desfase temporal que pueda haber entre un qualia visual y un objeto mental. Si recuerdan el cono, pues obviamente el cono puede estar antes de que tú lo interpretes en el rendereado, pero ese cono sigue siendo un cono mental. ¿Entendieron? Claro que hay emisores de luz como focos, como el sol, etc. Claro que hay fotones, claro que hay objetos, claro que hay ojos, claro que hay cerebros, pero todos los anteriores son información. Todos los emisores de luz, todos los fotones, toda la luz, todos los objetos, ojos y cerebros que conocen las mentes son mentales. ¿Cuándo lo van a entender? Jamás me mostraste tu materialismo, solo me demostraste que eres una mente que vive cosas mentales como focos, soles, fotones, ojos, mesas, sillas, etcétera, etcétera. Pongan atención, claro que todos esos objetos son mentales, informáticos, claro que interactúan entre ellos siguiendo la programación del cosmos, leyes naturales, solo demostraste otra vez que eres una mente y que todo lo que vives es información procesándose dentro de tu mente. Jamás mostraste en toda tu retórica algo que no fuera información o que no fuera un proceso informático. Jamás demostraste el materialismo. Peor aún, más tonterías para variar. Este ateo cree que la obvia indemostrabilidad de la materia es mi único argumento para negar la materia. Dice, ay, solo la niegas porque no se puede demostrar. Ay, como si eso fuera poco, como si no es lo que usan los ateos a veces. Y después de acusarme a mí de tener propuestas infalsables. Ok, supongamos, aceptemos por un nanosegundo que la materia, entendida desde el materialismo, aunque no se pueda demostrar, existe. Ok, se los concedo. No se puede demostrar, pero de alguna manera existe. Ahora la pregunta es, ¿por qué se comportaría de manera lógica, racional, coherente, matemática? ¿Por qué seguiría programación cifrada en ecuaciones, leyes naturales? No niego la materia solo porque los brutos ateos no la puedan demostrar. Ese solo es uno de muchos argumentos. Uno de los principales argumentos es justamente por el comportamiento de la materia. Digo que la materia exista más allá de la mente y el pensamiento por su comportamiento. Si la materia se comporta de manera lógica, racional, geométrica, matemática, espacial, temporal, y todos esos son atributos mentales, pues es obvio que la materia es mental. ¿Por qué carajos una materia no mental tendría atributos mentales? Están locos. ¿Por qué carajos una materia no informática se comportaría de manera informática? Están locos. Si la materia existe fuera de la mente, ¿qué la procesa? Me habla del proceso que genera la visión. Entiendo que ese proceso existe dentro de la mente, pero no he explicado por qué tal proceso funcionaría solo por casualidad en un hipotético mundo no informático absurdo, loco, irracional, ciego y torpe y a la deriva. Si tú ves algo que tiene pico de pato, plumas de pato, si tiene patas de pato, si hace ruidos de pato, si pone huevos de pato, si huele a pato, si camina como pato, si come como pato, pues aunque no lo crean, quizá sea un pato. Somos mentes y vivimos cosmos mentales. Si no les gusta, pues se joden. Es increíble que en pleno siglo XXI existan creyentes ateos, cavernícolas neandertales, que crean todavía en materialismos prehistóricos, que crean que la materia es como una pequeña piedra tosca, sólida, tangible, dura, con la que puedes dar garrotazos a tus semejantes. La materia es algo mucho más sutil, sofisticado y complejo. El cosmos es como un programa gigante lleno de lógica, razón, matemáticas. Despierten, es la era de la información y las comunicaciones. Abran los ojos al nuevo amanecer de la humanidad. Bueno, aunque sea esto todavía les tome unas 3 generaciones más para entenderlo. Sayonara. Saludos, besos y abrazos, Archimago. Realidad mental. Si la realidad funciona en base a lógica, razón, coherencia, orden, espacio, tiempo, matemáticas, relaciones, ecuaciones, geometría, probabilidades, información, etc., y todas las anteriores, lógica, razón, coherencia, orden, espacio, tiempo, matemáticas, relaciones, ecuaciones, geometría, probabilidades, información, etc., son cosas mentales, ergo, la realidad es una construcción mental, ni más ni menos.